Seguramente en más de una ocasión has escuchado a alguien decir que las matemáticas son difíciles, que son complicadas, que son algo a lo que le tenemos que tener miedo. Incluso hay gente que le llega a decir a las matemáticas algo imposible. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿De verdad las matemáticas es lo más complicado que podemos encontrar en esta vida? ¿O quizás solamente es una idea que se ha esparcido a través de muchas personas porque es a lo que nos han acostumbrado, a que le tengamos miedo a las matemáticas? Pues bueno, en este video te voy a enseñar cómo perderle el miedo a las matemáticas y cómo darte cuenta de que lo único que necesitas para entenderlas es la imaginación. Si quieres saber cómo, quédate en este video. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete al canal de Ingeniería en Acción porque hablamos de temas muy interesantes cada semana. Cosas como la inteligencia artificial, cómo funciona la programación, cómo funcionan aplicaciones de los teléfonos móviles, retos mentales que puedes encontrarte en entrevistas laborales de empresas como Google y Amazon, entre muchas otras cosas que de verdad son bastante interesantes. Y para no perderte todo el contenido que estaremos publicando en este canal, lo único que necesitas hacer es suscribirte, dejar tu like a este video y activar la campanita de notificaciones, lo cual es fácil, es gratis y es rápido. Pero ahora sí, vamos a comenzar. Me gustaría empezar diciendo que las matemáticas muchas veces, muchos de nosotros, incluido yo, los hemos llegado a ver como un enemigo a vencer, como un obstáculo, como algo complicado, como algo que tenemos que atacar. Sin embargo, las matemáticas están ahí para ayudarnos. Están ahí para hacernos entender cómo funciona el mundo. Están ahí para ayudarnos a resolver problemas, para organizarnos. De hecho, déjame decirte que prácticamente cualquier carrera, si no es que el 99.9999% de carreras y de cosas a las que te puedas dedicar trabajando, tienen relación con las matemáticas. Un médico tiene que calcular las dosis de los medicamentos que le dará a sus pacientes dependiendo de su edad y de su peso, lo cual implica matemáticas. Un psicólogo tiene que llevar pruebas estadísticas de sus pacientes para entender qué tan posible es que cierta población esté influenciada por cierto fenómeno, lo cual implica matemáticas. Un administrador necesita saber sobre números para poder entender el cómo distribuir los recursos, lo cual requiere matemáticas. Prácticamente cualquier cosa requiere matemáticas. Y esto es porque, como dijera el filósofo, científico y astrónomo Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió al universo. E independientemente de qué significaba para él, lo que nos está diciendo es algo bastante interesante. Todo, absolutamente todo, lo podemos representar por medio de las matemáticas. Esto significa que podemos ocupar nuestra imaginación, podemos ocupar nuestra inventiva, podemos ocupar todo el conocimiento que tenemos y traducirlo a este lenguaje. Y eso no significa necesariamente que sea difícil. Si aprendemos a entenderlo, aprenderemos a comunicarnos con el universo. Ok, y vamos a comenzar por lo más sencillo de todo. El día de hoy quiero hablar de este tema que es un coco para la mayoría de las personas, que al menos en México coco significa que es como lo que nos cuesta más trabajo hacer, y me refiero, claro, a las fracciones. Y entender las fracciones es algo bastante sencillo. Y se los voy a explicar de una forma que se va a entender perfectamente. Posiblemente ustedes me digan que esto está demasiado fácil, pero el punto es que si entiendes esto, les aseguro que ya puedes entender cómo funcionan las fracciones. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un pastel. Hoy es la fiesta de cumpleaños de Pedrito, y esa fiesta de cumpleaños implica que le compraron un pastel. Sin embargo, Pedrito es ese típico niño que es bastante envidioso, que tiene el síndrome del hijo único y que dice que él es el único que puede comer pastel. Entonces, yo tengo un solo pastel. Vamos a colocarlo de esta forma. Tengo un pastel y tengo un niño. Un niño. ¿Esto qué significa? Que no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que la cantidad de pastel que le va a tocar a Pedrito, pues es el pastel completo. Tengo un niño, un pastel, entonces no hay que ser muy inteligente. Sin embargo, como lo escribí de esta forma, le voy a poner una línea aquí, nada más porque sí. Y esto se vuelve automáticamente una representación de algo.
tengo un pastel, un niño, uno entre uno, pues uno. ¿Ok? Y ustedes dirán, wow, cuántas cosas nos dijiste. Pero es que en serio, sabiendo esto, entendiendo esto, se puede entender perfectamente el mundo de las fracciones. Vamos a pensar en lo siguiente. Tal vez Pedrito es ese típico niño que no quiera compartir las cosas, pero también tiene esos típicos papás que obligan a que su hijo comparta sus cosas con los demás. Y resulta que Pedrito tiene un primo y también una prima, con los cuales mínimo con ellos debe de compartir su pastel. Entonces, ahora yo sigo teniendo un solo pastel, pero ahora tengo 3 niños a los cuales les debo de repartir. Esto significa que si vuelvo a hacer la representación como lo hice anteriormente, tengo un pastel, 3 niños, a cada uno le tocaría un tercio. Y hasta aquí vamos a volver a nuestra representación. Esto de aquí es una forma de representar algo. Yo tengo un solo pastel nuevamente y tengo 3 niños. Y lo mágico de esta forma de representar las fracciones es que esto ya es una respuesta correcta. ¿Cuánto le tengo que dar yo de pastel a cada niño? Pues 1/3, un tercio. Esto es una respuesta. Claro que muchas veces los problemas piden o desean que convirtamos esto a un decimal y que pongamos que esto equivale a 0.3333 infinito. Y pues claro, eso también es una respuesta correcta. Pero si hablas de esto con alguien que se dedica a las matemáticas, no sé, un físico, un matemático, te dirá que esto de aquí, es una mejor representación, puesto que esto me da mucha más información. Me dice cuánto tenía yo originalmente, un pastel, y entre cuánto lo tengo que partir, entre 3 niños. Incluso de manera gráfica nos sirve bastante, porque este número de aquí nos dice todo lo que sea. Recuerden, este número de abajo me dice entre cuánto tengo que repartir las cosas. Me dice, no me importa si tengo 1, 2, 3, 5, 20, lo tengo que dividir entre 3. Solo tengo un pastel, entonces pues lo divido entre 3, se vería algo más o menos así. Y entonces esta región coloreada de rosa es una sola parte de esta división que hice entre 3. Esto le correspondería a un niño. Lo mismo para otro pedacito. Si yo parto esto, esta región de aquí le correspondería al segundo niño. Y si hago lo mismo con la última región, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, usamos exactamente el mismo principio de un niño, un pastel. Ahora es un pastel y 3 niños. ¿Y qué pasa si yo ahora les digo que estos 3 niños no van a ser los únicos invitados? Es más, los papás de Pedrito se dieron cuenta de que podrían ahorrarse dinero si hicieran la fiesta de cumpleaños junto con la de su mejor amigo, que casualmente cumpleaños ese día. Entonces decidieron que iban a hacer una fiesta en conjunto, pero obviamente ellos le compraron también un pastel a su hijo, lo que significa que ahora ya hay 2 pasteles. Y obviamente Pedrito y sus primos van a comer de ese pastel, pero también su mejor amigo y su hermano, que son otros 2 niños. Nuevamente, si utilizamos la forma de expresar las cosas que vimos hace un momento, ahora tenemos 2 pasteles y tenemos 5 niños. Esto es muy importante porque nuevamente este número me dice cuánto tengo. Vamos a escribirlo aquí. Cuánto tengo yo. Y este de aquí nos dice entre cuántos tengo que repartir. Ok, perfecto. Esta anotación nuevamente ya nos dio la respuesta. Y si se dan cuenta, sigue siendo algo bastante mágico. Me dice, tengo 2 pasteles, tengo 5 niños, 2 quintos. Perfecto. Y aplicando lo mismo que hicimos en la parte gráfica en el ejemplo anterior, me dice, no me importa cuántos tenga, puedo tener 5, 8, 20, 32, 500, yo tengo que repartirlos entre 5. Entonces, suponiendo que esto está bien dibujado, un pastel dividido en 5 partes quedaría más o menos así. Ok, eso me lo dice el número de abajo. Y el número de arriba me dice que cada niño
cada niño va a requerir, o para que esté bien repartido, se le van a dar 2 de esas particiones. Entonces, esta parte de aquí es 1 y esta parte de aquí es 2. Esta región le corresponde a un solo niño. ¿Ok? Y lo mismo aplica para los demás. Nuevamente esta anotación me está diciendo mucho entre cuánto tengo que partir cada unidad, cuántos de esas particiones le tocan a cada niño en este caso. Me está dando la respuesta de que 2/5 es lo que le correspondería a cada quien. Y también lo podemos convertir en decimal, ¿no? Que esto tiene un valor de 0.4. Que también es una respuesta correcta, pero esto está mucho más sencillo. No tuve que usar una calculadora, no tuve que hacer nada. Simplemente ocupar un poquito la lógica y la imaginación. Y ahora bien, ustedes dirán, esto está bastante sencillo. La verdad es que es una cosa muy simple. Pero ¿qué pasa si ahora yo les digo, no tenemos 2 pasteles y 5 niños, tenemos 80 naranjas y 200 personas, o tenemos 30 sándwiches y 45 invitados, o tenemos 28 boletos y 10 personas que entraron a la rifa, o tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Esto aplica para cualquier situación que se les ocurra en las que tenemos que partir algo entre algo. Incluso cuando decimos tenemos que usar 3 litros de pintura en cada 200 centímetros cuadrados de terreno, o tenemos que cualquier cosa. Esto significa que nosotros ya entendimos cómo funcionan las fracciones. Y en los ejemplos siguientes vamos a utilizar este principio tan simple y tan básico para resolver problemas. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, un ejemplo un poco más complicado. Complicado entre comillas porque realmente sigue sobre la misma línea, que es algo bastante simple. Vamos a suponer que los niños se pusieron a hacer una venta de pasteles, de galletas quizás. Y en esa venta de galletas obtuvieron dinero. Que en este caso vamos a decir que ganaron 32 pesos mexicanos. ¿Ok? Entonces yo tengo esos 32 pesos. Y les dije que teníamos 3 niños que participaron en la venta de galletas. Aquí está mi niño 1, niño 2 y niño 3. Si seguimos lo mismo que aprendimos a hacer hace un momento, podemos decir que tenemos 32 pesos que tienen que ser repartidos entre 3 niños distintos. ¿Y cuánto le corresponde a cada niño? Pues eso, 32 entre 3. Esa ya es mi respuesta. Claro, yo sé que en la mayoría de los casos lo que se busca es saber la cantidad, ¿no? No le voy a decir a los niños, aquí están tus 32 tercios de dinero. Que sí podría, ¿no? Pero realmente lo que quiero saber es cuánto le corresponde a cada uno. Y aquí podemos utilizar algo que yo conozco como la técnica de el divide y vencerás, y que es un buen ejemplo para darnos cuenta de cómo es que este proceso de las matemáticas es de mucha imaginación. Esta cantidad de 32, que yo escribo así, pues justamente es un número, pero yo la puedo representar en más de una forma. Hay que tener bastante imaginación en las matemáticas, no son difíciles, no es complicado. Lo único que tienes que tener es un poco de práctica y bastante imaginación. Porque este mismo 32, lo puedo representar justamente como un 30 más un 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, es obvio, ¿no? 30 más 2 es 32, el mismo número lo dice, 32. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo puedo decir que esta cantidad de 30 la tengo que dividir entre los 3 niños. Y estos 2 pesos también lo tengo que dividir entre los 2 niños. Entonces ahí, sin hacer ningún cálculo, sin tener que pues, utilizar una calculadora, hacer la división yo mismo, puedo decir que a cada niño le corresponden 30 entre 3 más 2 entre 3 pesos. Y si nos damos cuenta, 30 pesos entre 3 niños creo que es una división bastante sencilla que sin calculadora, sin hacer operaciones complejas, sin saber mucho de matemáticas, cualquiera podría hacer. Y esto termina siendo igual a 10 más 2 tercios. ¿Ok? Hasta aquí, ¿qué es lo que sabemos? Que a cada niño le van a tocar 10 pesos. Más aparte estos 2 tercios de peso, que nuevamente podemos convertir a una cantidad decimal y podemos expresarlo de forma más decimalesca.
Pero creo que no es necesario, al menos no del todo, porque esta forma de expresarlo es una forma bastante bonita. Porque nos dice bastante. Nos dice que 10 pesos sí le corresponden a cada niño, de eso no hay duda, pero estos 2/3 no es un valor entero. Tengo que partir 2 pesos entre 3 niños. Y podemos decirles, ¿sabes qué? Sobraron 2 pesos, entonces vamos a esperar a juntar más dinero para que yo se los pueda repartir a ustedes, o ese dinero se lo queda el que está haciendo los cálculos, o cualquier cosa. Sin embargo, ya sabemos que al menos tenemos 10 pesos que sí le podemos dar a los niños, y estos 2/3, pues podemos convertirlos a decimales, podemos hacer algo más con ellos, etc. Pero nuevamente yo no realicé ningún cálculo, no ocupé una calculadora, no tuve que hacer esto de que quiero dividir mis 32 entre 3 y que si multiplico por 1 pero le paso 2 y luego me sobran 5. No. Realmente esto es una herramienta que sí sirve, sí funciona, es muchísimo más sofisticada para hacer divisiones, pero no es necesaria. Esto lo pude hacer yo en mi mente. Y claro, aquí se vio en algunos pasos y en algunos minutos porque estoy explicando el proceso. Pero cuando haces esto en tu imaginación, ocupas 2 segundos para resolverlo, porque es algo muy muy simple. ¿Ok? Solo es cuestión de aprender a ver las cosas de otra manera, usando tu imaginación. El siguiente tema del que quiero hablar con ustedes es algo que se suele enseñar en las primarias, secundarias, incluso preparatorias, y que es algo que es bastante utilizado en la vida real. Digamos que es un proceso, una aplicación que es muy, muy, muy común de utilizar. Y lo malo de esto es que siempre, o casi siempre, se enseña mal. No se explica cómo funciona. Me refiero a la famosísima regla de 3, que si son muy puros en el uso del lenguaje, se debería llamar razones y proporciones, y hay gente que se molesta porque no le dicen así, pero lo conocemos como regla de 3. No importa cómo le quieras llamar. Lo importante es que en la mayoría de los casos en las escuelas te dicen que si tú tienes 5 que corresponde a 8, pero ahora quieres calcular cuánto vale con 3, y esto es una incógnita, entonces yo multiplico esto, divido entre esto y me da mi resultado. Y pues sí, eso te da un resultado. Pero ¿por qué multiplico los cruzados? ¿Por qué divido entre el que sobra? ¿Quién sabe? Porque así me lo enseñaron y así lo tengo que memorizar. Entonces, cuando lo tengo que aplicar en un caso real, no tengo la más mínima idea de por qué o cómo funciona. Y esto es bastante triste porque esto de aquí es la peor forma posible en la que te pueden enseñar esto. No funciona. No estás entendiendo el proceso. Lo que estás haciendo es memorizando, mecanizando el cómo aplicar esto, más no entendiendo por qué y de dónde sale. Y lo que quiero hacer en este momento es enseñarte justamente de dónde sale esto y explicarlo literalmente con manzanas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy simple. Vamos a dibujar 3 manzanas y vamos a suponer que estas 3 manzanas son exactamente iguales, del mismo tamaño. Son manzanas transgénicas que salieron todas igualitas. Vamos a dibujarles una hojita para que parezcan manzanas. Va. Ok, entonces estas 3 manzanas vamos a suponer que ponemos una regla para medir la altura de las 3 manzanas apiladas, y esta regla me dice que miden 20 centímetros. Hasta aquí todo perfecto. Tengo 3 manzanas que miden 20 centímetros. Y ahora, ¿para qué sirve la regla de 3? La regla de 3 me dice, si ahora yo quisiera saber cuántas manzanas caben en 10 centímetros, en 8, en 23, en 254, yo lo puedo saber gracias a una regla de 3. Entonces, vamos a empezar con el caso de 10 centímetros. Para 10 centímetros, ¿cuántas manzanas caben aquí? Y creo que aquí la respuesta debería ser bastante obvia. Sin hacer absolutamente nada, sé que la mitad de 20 es 10. Por lo tanto, la cantidad de manzanas también debería de ser la mitad. Entonces estamos hablando de manzana y media. A lo mejor esta manzana ya está mordida y solamente nos queda media manzana. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Todo es perfectamente lógico. 10, 20, etc. Pero ¿qué pasa si yo quisiera saber cuántas manzanas caben en 5 centímetros o en 15 centímetros? Ya no está tan fácil de calcular, así a simple vista, ¿cierto? Pero sí es fácil de hacerlo.
Es muy fácil de entenderlo. ¿Cómo? Pues utilizando el mismo principio que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que yo sé o qué es lo que yo entiendo de aquí? Tengo 3 manzanas que tienen que estar repartidas en 20 centímetros. ¿Se dan cuenta? Esto de aquí es la misma expresión o la misma forma de expresar una fracción que utilizamos anteriormente. 3 cosas que tengo que repartir entre 20 otras cosas. Esas 3 cosas son 3 manzanas y estas 20 cosas son 20 centímetros. Ahí está. Y entonces, ¿cómo llegamos de esto a la regla de 3? Ok. En la regla de 3 yo suelo decir que tengo, vamos a colocarlo de esta forma, una cierta cantidad de algo, que en este caso son las manzanas, y una cierta cantidad de otra cosa, que en este caso son los centímetros. Entonces tengo 3 manzanas que corresponden a 20 centímetros. Y ahora quiero calcular yo cuántas manzanas van a caber en 5 centímetros. Tengo 5 centímetros aquí. ¿Cuántas manzanas puedo yo colocar de este lado? ¿Se dan cuenta? Entonces, pues en la regla tradicional nos dicen que multipliquemos esto, dividamos entre esto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esa división 3 entre 20 ya está aquí. Esto ya lo hice. 3 entre 20. ¿Por qué lo hice? Porque es la forma de expresar que caben 3 manzanas en 20 centímetros. Y esto, si recuerdan el ejemplo de los pasteles, me dice cuánto hay de manzana para cada centímetro. Era lo mismo que decir qué parte del pastel le tengo que dar a cada niño. Aquí nos está diciendo qué parte de las manzanas le tengo que dar a cada centímetro. Esto me dice cuántas, vamos a escribirlo así, cuántas manzanas hay en 1 centímetro. Hay esto, 3 sobre 20. Pero yo quiero saber cuántas hay en 5 centímetros. Si quiero saber cuántas hay en 5, y esto es cuántas hay en 1, pues la respuesta lógica es multiplicar esto por 5, ¿no? Entonces me quedaría algo como 5 veces este 3 sobre 20. Ah, ok. ¿Y eso a qué me recuerda? Si yo multiplico 5 por 3 y lo divido entre 20, ¿no es exactamente lo que estoy haciendo aquí? 5 por 3 entre 20. 5 por 3 entre 20. Ahí está, las matemáticas son así de fáciles. No necesité saber que alguien me explicara cómo funciona la regla de 3, cómo ordenar las columnas, ni siquiera necesito saber qué es una regla de 3. Lo que necesito saber es cómo puedo usar mi imaginación para poder representar algo con números. Tengo 3 manzanas, tengo 20 centímetros, 3 manzanas para cada 20 centímetros. Y si quiero saber ahora cuántos hay en 5, pues como esta es la proporción de las manzanas en un solo centímetro, multiplico eso por 5. Ahí está. Y si yo quisiera saber cuántas hay en 8 centímetros, pues puedo colocar aquí un 8. Si quisiera saber cuántas hay en 32 centímetros, pues coloco 32, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvamos a nuestro ejercicio de 5. Esto es igual a 5 por 3, 15 entre 20. Esto es la cantidad de manzanas que hay en 5 centímetros. Y ahora bien, llegamos al primer caso en el que esto se puede simplificar. Y recuerden que el proceso de simplificación no es otra cosa que representar la misma cantidad de una forma más sencilla. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, aquí no voy a entrar mucho a detalle en eso, pero podemos utilizar lo que conocemos como números primos. Entonces, un número primo es aquel que solamente dividido entre sí mismo y entre 1 me da un resultado entero. Entonces el número 5, el número 15 y el número 20, yo puedo saber que se dividen entre 5 porque ahí, pues con la práctica y poniendo un poquito de imaginación, todos los números, absolutamente todos los que terminen en 5 o que terminen en 0,
son divisibles entre 5. Si yo divido 15 entre 5, pues es 3, y si divido 20 entre 5, pues es 4. Que realmente este resultado es correcto y este también es correcto. Es una representación. 15 entre 20 es la cantidad de manzanas que caben en 5 centímetros, que también son 3 cuartos. ¿Y 3 cuartos a qué corresponde? Pues este es un número bastante sencillo, que es 0.75. Cualquiera de los tres resultados es correcto. Sin embargo, yo no necesité utilizar una calculadora, yo no necesité realizar la división a mano, yo no necesité hacer ninguna operación difícil. Simplemente hice multiplicaciones y divisiones realmente no se tienen que hacer. Simplemente es usar un poco esta imaginación que tenemos. Muy bien, pues ahora vamos a aplicar lo aprendido en un último ejemplo que va a ayudarnos a entender todo este proceso que estuvimos haciendo. En este caso lo que vamos a hacer es hablar de un examen. Ahora, este examen consta de 15 preguntas distintas. Vamos a decir que consta de 15 preguntas. Y yo quiero saber cuál es mi calificación si es que yo obtuve únicamente 4 aciertos. Entonces, el examen tiene 15 preguntas y yo solamente contesté 4 de manera correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que en México, al menos, calificamos en la escala del 0 al 10, donde 10 es la máxima calificación que puedes obtener. Lo que significa entonces que si yo contesto 15 preguntas de manera correcta, entonces tendría un 10 de calificación. ¿Ok? Perfecto. Pero yo quiero saber, si yo obtengo únicamente 4 preguntas correctas, ¿cuál va a ser mi calificación? Ok, entonces utilicemos lo mismo que hemos visto en los ejercicios anteriores. Yo tengo que repartir 10 puntos a estas 15 preguntas. Lo que significa entonces que yo tengo 10 puntos que repartir para cada una de las 15 preguntas. Y esta proporción de aquí es lo que vale cada uno de mis aciertos, 10 sobre 15. Que si recordamos lo que vimos hace un momento, podemos simplificar esta cantidad y como ambos terminan en 0 o en 5, entonces puedo dividir entre 5. 10 entre 5 es igual a 2 y 15 entre 5 es igual a 3. Esto es lo que vale cada una de mis respuestas correctas, que también podría ser igual a 0.6666, el número de la bestia. Ok. Vale, entonces, ¿cuál es el paso que nos hace falta? Si ya sabemos que 2/3 corresponde a cada uno de mis aciertos y yo saqué 4, pues simplemente multiplicamos esto por 4. Entonces 2 por 4 son 8 y eso lo dividimos entre 3. ¿Ok? Y entonces vamos a utilizar la misma lógica que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa yo si quiero saber cuál es este número en valores decimales? Lo que quiero saber es a qué número corresponde. Y pues es bastante sencillo cuando lo ves al revés. Tal vez me cueste dividir 8 entre 3 porque pues no sé, suena complicado, ¿no? 8 entre 3. Pero ¿qué pasa si más bien al 3 lo multiplico? Ajá, como me escucharon. Si al 3 lo multiplico por 2, me da 6. Si al 3 lo multiplico por 3, me da 9. Entonces, aquí me está diciendo algo. Si multiplico 3 por 2, me da 6. Y pues eso es menor que 8. Entonces, me alcanza para los 8 que tengo yo que repartir. Pero si lo multiplico por 3, me da 9. Y 9 ya no me alcanza con este 8 que tengo aquí. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, ok, me alcanza para 2 veces llenar enteros, es decir, 3 por 2 es 6, entonces puedo agarrar 6 pedacitos de estos, que de todas formas divididos entre 3 me van a dar un 2, pero como estos son 6, me van a sobrar otros 2 pedacitos que siguen partidos entre 3. Y nuevamente aquí ya pude hacer mi cálculo. Lo que me dice esto es que además de que reprobé el examen porque 2 no es suficiente para pasar, que yo ya sé que mi calificación va a estar conformada por 2 más una cantidad decimal.
que esa cantidad decimal, pues esto es un valor bastante común, 2/3 es igual a 0.66, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces mi calificación final es de 2.66. ¿Ok? Y se dan cuenta cómo yo no tuve que hacer ningún cálculo complejo, no tuve que sacar una calculadora, no tuve que poner un símbolo de división y hacer la operación compleja como te enseñan en la primaria o en la secundaria. Yo simplemente dibujé cosas que estaban relacionadas e hice simplificaciones muy sencillas y al final llegué a ese 2.66. Y es que esto lo puedes hacer en tu mente con un poquito de práctica, un poquito de lógica y bastante imaginación. Porque en la vida real, claro que hay operaciones más complejas, hay cosas que necesitan de cálculos mucho más sofisticados, pero en el día a día, si no nos dedicamos a la ingeniería, a la programación, a la física, etc., no necesitamos más allá de esto. Y las matemáticas siempre son así de fáciles, porque así como en la literatura, por ejemplo, no es lo mismo escribir, no sé, una lista del supermercado a escribir una compleja novela en la que se evoquen sentimientos y cosas así. Lo mismo con las matemáticas. Las matemáticas del día a día son bastante sencillas, pero nos han enseñado que son complejas, cuando no es cierto. Y lo único que hice todo el tiempo fue aprender a representar cantidades de esta forma. La regla de 3. Las fracciones son simplemente representaciones simplificadas de cuánto tengo y entre cuánto lo tengo que partir. Y bueno, si te gustó este video, por favor espero que le dejes un fuerte like y que te suscribas al canal si quieres ver más contenido de este tipo. Estaremos subiendo entre retos mentales, temas interesantes, charlas con expertos en diferentes temas de ingeniería y cosas como esto a este canal. Entonces, si no te quieres perder de todo ese contenido, por favor suscríbete al canal y dale click a la campanita de suscripciones para que te enteres de cada vez que subamos un nuevo video. Esto sería todo por el día de hoy y nos vemos en un siguiente video de Ingeniería en Acción. Hasta pronto.